Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Padre, gracias porque podemos tener hoy tu palabra delante de nosotros. Tu palabra, Señor, no la palabra de un hombre que es imperfecto, un hombre que falla, sino que tenemos tu palabra de parte de tu Santo Espíritu que nos ayuda, Señor, a andar como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. Que podamos alimentarnos a través de ella y que reconozcamos que cada día que venimos aquí, venimos a escucharte a ti, oh Dios, a través de tu palabra y a través del predicador. Habla, Señor, a través de mis labios. Purifícalos y limpia mis pensamientos, Señor, para que todo lo que diga sea conforme a tu palabra. Te alabamos, Señor, te exaltamos y todo esto te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amado hermano. Sermón 593 que predico en esta iglesia para la gloria de Dios. Y si usted le quiere poner un título, póngale Aprendiendo de Cristo. Aprendiendo de Cristo. Y este es el sermón número 32 de la serie de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Este es el sermón número 32. La semana pasada, si usted vino, el Señor trató con nosotros de una manera especial. Damos gracias a Dios por la exhortación que de parte de Dios nos da, ya que muchas veces no nos damos cuenta que estamos fallando en muchas cosas. ¿Hasta qué? Hasta que la misma palabra nos hace entender que estamos mal. Y es que la palabra es como un espejo. Es como un espejo que pues nos muestra en realidad cómo somos. Nuestras imperfecciones, nuestra mala manera de vivir y las cosas buenas que también hacemos. La palabra nos invitaba la semana pasada a no imitar a los inconversos. En ese tiempo, si usted se recuerda lo que dije, la palabra fue para un grupo de cristianos. Y de igual manera nosotros también debemos de recibir esa palabra como lo que es palabra de Dios. Amén. Cuando venimos a la iglesia, y esto voy a hacer mucho énfasis en esta mañana, cuando venimos a la iglesia y escuchamos el sermón, no escuchamos cualquier sermón o un simple sermón o una disertación o algo que el predicador va a opinar. No, escuchamos la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver cómo el mejor ejemplo de vida cristiana y de cómo andar en la verdad nos la da nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto modelo a seguir. Se lo repito, el perfecto modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, si Dios lo permite, predicaré este sermón con el siguiente esquema. Primero punto, conocer a Cristo. Segundo punto, oír a Cristo. Tercer punto, solo hay una manera de aprender de Cristo. Y un cuarto punto, una conclusión. Primer punto, conocer a Cristo. Versículo 20. Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está haciendo una contradicción en cuanto a lo que antes había dicho. Si usted se recuerda, la semana pasada hablamos de la persona que tenía el entendimiento entenebrecido, que tenía la mente con vanidades y que pues lamentablemente esto hacía que luego se entregara a los placeres de la vida. Por eso dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así. O sea, el cristiano está lejos de todas esas cosas. Si quiere lo leemos, por favor, para que no nos perdamos un poco. Leamos desde el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad que es en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí comienza, dice,
Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros, aquí hace lo contrario, y dice lo contrario el apóstol Pablo, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. La frase vosotros no habéis aprendido hacia Cristo equivale a ese momento en el cual usted y yo llegamos a ser hijos de Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y de la resurrección de entre los muertos. Dicho de otra manera, esta frase se puede traducir como conocer a Cristo. De ahí el subtema del punto número 1. Y en lo que hace especial énfasis el apóstol Pablo es en que Cristo es todo lo contrario a lo que él describió en los versículos que acabamos de leer. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a imitarle a Él, a aprender de Él. Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice así. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este versículo, Mateo 11:29, encontramos una invitación. Cristo nos está invitando. Cristo mismo nos invita a que le conozcamos, a que aprendamos de Él y a que encontremos la salvación de nuestras almas solamente en Él, no en otra cosa. No en la iglesia, no en el pastor, no en el hermano, no en la hermana, no en el vecino, no en el papá, no en la mamá, en Cristo. Solamente en Cristo y en Él. Hablar del viejo hombre es hablar de alguien que, a pesar de que dice ser cristiano, sigue siendo amigo del mundo. Y por lo tanto, si es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Lo dice Santiago 4:4. Si usted lo quiere corroborar, corramos por favor a Santiago 4:4. Santiago 4:4, que está después de Hebreos. Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Aquí está la advertencia. Si usted y yo queremos coquetear con el mundo, si usted y yo queremos ser amigos del mundo, pues automáticamente lo que estaremos haciendo es ser enemigos de Dios. Ser amigo del mundo es querer jugar a ser cristiano, pero sin dejar las viejas costumbres de la pasada manera de vivir. Por ejemplo, si usted antes de llegar a los pies de Jesucristo era un ladrón, y luego que tienes encuentro con el Señor, sigue siendo ladrón, entonces ahí hay algo que ha fallado. Y no ha fallado Dios, ha fallado la persona que sigue haciendo y practicando las mismas cosas que antes hacía. No quiere dejar esa costumbre de esa vieja manera de vivir. El vivir recordando también todo aquello que antes éramos, y que esto no cause vergüenza, sino el deseo de volver ahí, también esto es enemistad en contra de Dios. ¿Cuántos de nosotros con orgullo decimos, yo era aquello, pero ya no, porque soy cristiano? Pero por adentro quiere volver a Egipto, quiere volver a hacer lo que antes era. Yo no sé si a usted se le ha pasado este pensamiento. A mí ya me ha pasado este pensamiento, y cuando lo capto y digo, ¿qué estoy diciendo? Trato de pedirle perdón al Señor. Si usted de repente encuentra, por ejemplo, usted va por la calle y se encuentra un coche con las llaves puestas, con la ventanilla abajo, y usted dice, ay, si yo fuera como antes, ya me lo hubiese llevado. Ahí usted está recordando algo que antes era y que no lo ha dejado, porque todavía viene a su pensamiento, ay, es que solo porque soy cristiano. No,
Las cosas que dejamos nosotros de hacer, no es que las dejemos de hacer solo porque seamos cristianos, sino que las dejamos de hacer porque queremos agradar a Dios. Nota las diferencias. Cuando alguien deja de hacer algo por temor, está bien, pero es mejor dejar de hacer las cosas por amor. Muchos de nosotros no cometemos pecados graves por miedo al castigo de Dios. Amén. Yo soy uno y a veces digo, ay no, pues es que si no el Señor me va a castigar. Y digo, no, es que no tengo yo que dejar de hacer las cosas por temor a un castigo. Los que son papás me entenderán. ¿Por qué quiere que su hijo le obedezca? ¿Porque le ama y porque le respeta? ¿O porque tiene miedo al castigo? A la chancleta, a la chancla, al cinturón, a la correa, al chilillo, como decimos en nuestro país. ¿Por qué quiere usted que su hijo le obedezca? Yo quiero que a mí me obedezca porque me ama, porque me respeta. No porque le voy a dar con la correa o porque le voy a dar con la chancla. Las mamás son expertas, va, la chancla voladora y le cae pero perfecto en la mera espalda y le queda marcado de por vida. Entonces, las cosas que dejamos de hacer, que sabemos que son malas, dejemos de hacerlas porque en realidad amamos a nuestro Señor. Conocer a Cristo o aprender de Cristo es andar en la verdad. Andar en la verdad, o sea, dicho de otra manera, es amar más a Dios que las cosas del mundo. Ahí cerquita, por favor, Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. Después de Santiago encontrará a Pedro y después de Pedro viene Juan. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí todos creo que decimos yo conozco a Dios, o por lo menos entendemos lo que Dios es. Amar más el mundo es permitir que Dios no tenga el primer lugar en nuestros corazones. Usted puede decir, pastor, pero ¿cómo yo puedo saber qué es lo que ocupa el primer lugar en mi corazón? Sencillo. Si yo quiero saber qué lugar ocupa Dios en mi corazón, basta con ver cuánto tiempo de nuestro día le dedicamos de corazón a Dios. Si usted, se lo repito, si usted y yo queremos saber cuál es el lugar que ocupa el Señor en nuestro corazón, basta con ver cuánto tiempo de nuestro día le dedicamos de corazón. Recalco esta frase, de corazón a Dios. ¿Y por qué le digo de corazón? Por lo mismo que le mencioné anteriormente. Muchos podemos buscar al Señor por miedo. Ah, no, yo voy a ir a la iglesia porque si no el Señor no me va a dar trabajo en la semana. Ah, no, yo voy a ir a la iglesia porque necesito un favor de Él. No. Cuando oramos con los servidores al principio del culto, decimos, venimos en agradecimiento. Por gratitud a Él. Por todo lo que hizo, por todo lo que está haciendo y sin duda alguna por todo lo que seguirá haciendo en favor de cada uno de nosotros. Porque el Señor no cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué estamos amando más? ¿Qué ocupa el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón? Porque amar más el mundo es deleitarse en lo que el mundo mismo ofrece y que no son compatibles con el cristianismo. Hay muchas cosas que el mundo le va a ofrecer y se lo va a poner en bandeja de plata. Se lo va a ofrecer. Es más, usted no tendrá que hacer ningún tipo de esfuerzo para poder adquirirlo. Pero eso que no tiene o no causa algún tipo de beneficio espiritual para nosotros, esos son las artimañas del enemigo. ¿Para qué? Para que usted y yo rompamos una relación con el Señor y que nos deleitemos más en las cosas del mundo que deleitarnos en el Señor. Ojo, que no estoy diciendo que todas las cosas del mundo son malas. Amén. ¿A quién le gusta el café? Que me levante la mano. No mienta. ¿Le gusta el café? Va. Pero si usted me dice, pastor, fíjese que no fui al culto porque me vine a tomar café. El café no es malo, pero el café sirvió para que usted rompiera por un momento una relación de amistad con el Señor.
Ver la televisión, si usted se instruye sanamente, no es malo. Pero si usted en vez de leer la palabra del Señor se deleita solamente en la televisión se vuelve en algo malo. Con los niños sucede, los chuches, los benditos chuches. Usted le puede dar uno, no pasa nada, está bien. El cuerpo igualmente necesita azúcar para funcionar. Pero si a usted le compra 1 kilo de chuches al niño, los chuches son malos, malísimos. Vayámonos a algo tan sencillo como el agua. El agua es vida, amén. Pero también si usted pasa solamente agua y en vez de comer agua y agua, porque ay, que me han dicho que el agua me va a quitar el hambre, entonces voy a adelgazar porque pura agua me voy a meter al cuerpo. Malo también. O sea, no quiere decir que las cosas del mundo, todas las cosas del mundo son malas. Obviamente hay cosas que sí, que son malísimas y que no hay necesidad de decirlo. Simplemente veamos que lo que estamos haciendo muchas veces ocupa el lugar que le corresponde a nuestro Señor. Muchos afirman que llegar al cristianismo no implica cambiar cosas en la vida del nuevo creyente. Ah, no, yo voy a seguir siendo igual. Mentira del diablo. Es que yo soy el mismo, yo no cambio. Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor, debe haber un cambio en nosotros. Si no, pues veamos que el apóstol Pablo hizo un cambio. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ese encuentro con el Señor? Era un asesino, un perseguidor de la iglesia, una persona arrogante y orgullosa de lo que él era y de lo que él sabía. Pero luego cuando tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, dice, yo todo eso que sé lo tengo por basura, por basura. El apóstol Pablo en esta parte de las Sagradas Escrituras quiere darnos a entender que para nada un cristiano debe de parecerse a un gentil. Para nada un cristiano debe de parecerse a un no cristiano. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué mensaje nosotros transmitimos a los demás? El mensaje que debemos transmitir a los demás es que ya no somos los mismos. Es que somos nuevas criaturas, que hemos sido cambiados gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ya no somos los mismos. El apóstol Pablo tuvo ese encuentro y cambió. ¿Hace cuánto fue su encuentro con el Señor? Ah, pastor, hace 20 años, 30 años, hace 5, hace 10, o todavía no ha tenido ese encuentro con el Señor. Pero desde que tuvo ese encuentro con el Señor, ¿qué ha cambiado? ¿Seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos siendo las mismas personas? Si seguimos siendo las mismas personas, es que ese cambio no ha operado en cada uno de nosotros. Probablemente, si desde que tuvimos, entre comillas, ese cambio, ese encuentro con el Señor, y no hemos cambiado poco o casi nada, puede que ese encuentro fue pura emoción y no convicción. Usted sabe que el cristianismo no debe de regirse por las emociones, porque las emociones son fluctuantes. ¿Qué quiere decir? Un día están arriba, un día están abajo. Muchas veces decimos, es que es la luna. No, no es la luna, es usted. Es que hoy me levanté con el pie izquierdo. No, y aquella persona que solo tiene un pie y para acabar de amolar, solo es el pie izquierdo el que tiene. O sea, todos los días se va a levantar con el pie izquierdo. Todos los días va a andar de malas pulgas, como decimos. No, el cristiano no se rige por emociones, se rige por fe, por convicción, de saber que Jesús es el Señor, de saber que Jesús es nuestro dueño, de saber que Jesús es soberano, de saber que Jesús es el mejor ejemplo que podamos nosotros tener. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así. Aprender implica un proceso. Aprender implica un proceso. Amado hermano, Dios obra de muchas maneras, muchas veces de maneras muy raras. Muy raras a veces, muy raras veces Dios también opera con un cambio drástico de la noche a la mañana.
Yo he escuchado gente que dice, mire, yo ayer acepté a Cristo y hoy detesto la bebida alcohólica, hoy yo detesto el cigarrillo, hoy yo detesto esto. Hay casos, pero hay casos que no. Hay casos que la gente está luchando en contra de eso. Entonces, por lo general, el cambio en el nuevo cristiano es un proceso. Y así como aprender algo nuevo no es de la noche a la mañana, así aprender de Cristo es un proceso por el cual debemos poner todo nuestro empeño. No, yo se lo dejo todo al Señor. No, hagamos la parte que nos corresponde. Y siempre pongo este ejemplo. Imagínense ese momento en el cual llegó nuestro Señor Jesucristo delante de Lázaro. Estaba la piedra ahí todavía tapando la tumba. Y luego nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro. ¿Qué era más difícil hacer? ¿Levantar a un muerto o mover una piedra? Yo creo que era más difícil revivir al muerto. ¿Pero qué dijo él? Quiten la piedra. ¿Para qué? Para que la gente también tuviera parte en ese milagro. Para que la gente hiciera la parte que les corresponde. Y como dice allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo del Señor estaba entre la espada y la pared, atrás tenían al pueblo, al ejército de Faraón, y delante tenían el mar y las peñas que los tenían alrededor. ¿Qué dijo el Señor? Ya dejen de orar, marchen. ¿Ya oró? ¿Ya le pidió al Señor? Vaya, ahora haga la parte que le corresponde. Señor, sáname, porque estoy mal del estómago. Pues sí, pero eso lo sigue tomando Coca-Cola, café, picante. ¿Y quiere que el Señor lo sane? Está bien, el Señor lo puede hacer. Haga la parte que le corresponde. Haga la parte que le corresponde. Claro está, amada iglesia, que solos no podemos. O sea, sí es cierto que tenemos nosotros la responsabilidad de poner todo nuestro empeño en cambiar paulatinamente, o dicho de otra manera, siendo ese proceso en el cual nosotros vamos a alcanzar o tratar de alcanzar a la medida del varón perfecto. Es cierto, solos no podemos, y para eso pues Dios nos ha dado algo para poder ayudarnos: su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu. Los procesos, hermanos, implican una mejoría paulatina, no un retroceso. Muchos, en lugar de avanzar, van en retroceso. El cristiano fiel y verdadero no vuelve atrás. El fiel y verdadero no vuelve atrás. ¿Cómo dice aquel corito? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Así que si usted hoy ha decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás. Sí, pastor, pero es difícil. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No se preocupe. Confíe en el Señor, pero también haga la parte que le corresponde a usted. Amén. Segundo punto, oír a Cristo. Versículo 21, Efesios 4, 21. Oír a Cristo. Si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído. Esto es una condicionante. Los efesios han aprendido, como lo vimos en el punto anterior, han aprendido de Cristo. Si en verdad han oído a Cristo. Pero si usted es un poquito meticuloso, si usted entiende un poco de las Sagradas Escrituras, sabrá que es imposible que los efesios hayan escuchado a Cristo. Imposible. Los tiempos no cuadran, no coinciden los tiempos. O sea, Cristo no les habló directamente a los efesios. Entonces la Biblia se contradice. No, no se contradice, porque esta aparente contradicción se soluciona fácil. Cada vez que los efesios escuchaban la predicación de Pablo, escuchaban a Cristo hablar, ya que Cristo es Dios. Amén. Entonces, cada vez que un predicador expone la palabra,
escucha la voz de Dios. Este es un gran problema cuando en la congregación hay prejuicios, porque en vez de tomar la palabra expuesta como palabra de Dios, se critica tanto al predicador como la palabra. ¿Y este qué me va a decir? ¿Y este qué tiene que enseñarme? Y muchas veces cuando la congregación tiene ciertos niveles académicos, cuando la congregación tiene ciertos niveles de estudios teológicos, es bien fácil criticar al que está predicando. Y se lo digo porque yo era uno de esos. Esto es un mal que padecen todos los seminaristas. Bueno, no todos, la gran mayoría. Que cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios, se sientan en una iglesia a escuchar una predicación, ya no dejan que el Señor les hable. Sino lo que hacen es, eso que dijo es herejía. Eso es mentira. La Biblia no dice eso. Se equivocó. No era Pedro, era Pablo. Eso hacía yo. Y eso hacemos muchos. En vez de dejar la libertad al Espíritu que nos hable a nosotros a través de la predicación de la palabra, nos ponemos a criticar al predicador. El predicador habla de parte de Dios siempre y cuando se exponga fielmente la palabra de Dios. Es por eso que es necesario, que es urgente que la congregación pueda estar constantemente escudriñando las escrituras. Se lo he dicho muchas veces, usted tiene la capacidad para poder diferenciar si yo vengo a decir una verdad o vengo a decir una mentira. Pero ¿qué pasaría si yo el día de mañana me propongo manipularle su mente, manipularle a usted para yo conseguir algún beneficio? Usted tiene la capacidad de poder hacerlo. O si yo ya no estoy aquí, el que venga o el que se quede, pues usted debe tener la capacidad para decir, eso es una herejía, y poder decírselo al pastor, pero de una manera respetuosa. Pastor, fíjese que yo en la Biblia leí esto, leí lo otro, ¿será que me lo puede explicar mejor? Está bien, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Pero por lo general, como les repito, si el predicador habla de parte de Dios, es porque está exponiendo fielmente su palabra. Por eso es que el atractivo más grande de una iglesia no deben de ser los lujos que tiene, no debe de ser las cámaras para poder transmitir, no debe de ser las pantallas que tienen para poder mostrar a los hermanos las alabanzas, no debe de ser los instrumentos que tiene para la ministración de las alabanzas al Señor. No debe de ser el equipo de multimedia que se tiene. No, ese no debe de ser el atractivo de una iglesia. Y lamentablemente muchos buscan eso. Ay, mira, pero qué bonito el equipo que tienen para ministrar las alabanzas. Es que ya escuchaste ese sonido que sale, pero sale hermoso. ¿Por qué? Porque los micrófonos no le hacen ¡pah! A cada rato. No, a esa iglesia voy a ir yo. Y nos equivocamos muchas veces. Le repito, porque el mayor atractivo de una iglesia no debe de ser el local, no debe de ser lo físico. El mayor atractivo de una iglesia debe de ser la predicación fiel de la gloriosa palabra de nuestro Señor. Amén. Yo tengo muchos fallos. Pueda que esté equivocado en algunos puntos doctrinales de segundo orden. Porque hay puntos doctrinales de primer orden y de segundo orden. Los de primer orden es que Cristo salva. Ahí no nos podemos salir. Yo le voy a decir, mire, fíjese que yo leí en un libro que tenemos que darle culto a María. Así que a partir de mañana vamos a comenzar a rezar el rosario todos los días. Y usted, pastor, ¿qué está diciendo? No, yo lo leí. Mucha gente, le aseguro que puede decir amén. Pero los que en realidad buscan y escudriñan la palabra de Dios sabrán que eso es una tremenda falta de respeto a Dios. Porque el único que salva es Cristo. El único que salva es Cristo. Quien murió fue Cristo. Quien resucitó fue Cristo. Quien vino fue Cristo. Quien vendrá es Cristo. Así que la gloria, la honra para nuestro amado Señor. Por lo tanto, la manera de siempre traer esa palabra que alimenta
nuestra alma debe de ser buscarla en Dios. Se lo dije la semana pasada, así como yo me preparo para venir y predicarle la palabra de Dios a usted, así también venga usted preparado para escuchar la palabra de Dios. No la palabra del hombre, no la palabra del pastor. Vacíe, amado hermano, su corazón de lo que no sirve para que pueda ser llenado de la gloriosa palabra de Dios. Muchas veces tenemos el corazón lleno de tantas cosas que no permitimos que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Tenemos tanto en nuestro corazón que no le damos cabida a la palabra de Dios para que nos hable a nosotros de acuerdo a lo que estamos necesitando. Ore por los predicadores, en especial le suplico que ore por mí, que soy el responsable de alimentar su alma. Amén. Yo soy el responsable de alimentar su alma. Ore por mí. Ore por mí. Ore por mí. Ore por los predicadores. Muchos no vienen a esta iglesia porque no escuchan lo que quieren escuchar. Acá, por lo menos cuando yo predico, trato de que ustedes escuchen lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. A mí no me costaría decirle, no, usted está llamado, llamada para grandes cosas. Y usted, es cierto, soy hijo, hija del rey. Y se lo cree. Y gloria a Dios, somos hijos e hijas del rey. ¿Estamos llamados para grandes cosas? Sí. Pero ese no debe de ser nuestro objetivo fundamental. Nuestro objetivo fundamental debe de ser imitar a Cristo. Buscarle a Él. Y si Él quiere darnos prosperidad material, la va a dar. Y si no quiere darnos prosperidad material, no nos la va a dar. Pero Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo siempre nuestro amado Señor. Tercer punto. Solo hay una manera de aprender de Cristo. Solo hay una manera de aprender de Cristo. Antes de llegar a este punto, quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, creo que es. Efesios 6, sí. Para reafirmar el punto de la oración por los predicadores. Efesios 6, 18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está diciendo el apóstol Pablo, oren, oren, perseverantemente, oren por todos los santos, o sea, por todos los hermanos. Y viene el versículo 19 y dice, y por mí, dijo el apóstol Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Yo sé que oran por mí. Yo sé que oran por mí. Porque caiga fuego no lo sé, pero ore para que ore para que los sábados, mire, si no va a tardar ni 10 segundos, pastor, dale palabra al pastor mañana que va a predicar tu palabra. Que no venga a contar chistes, que no venga a contar anécdotas, que no le vaya a tirar a la gente, sino que hable con autoridad tu palabra. Usted se lo pide y usted me ayuda a mí a que cuando esté preparando el mensaje yo esté concentrado en lo que esté haciendo, en buscar alimentar su alma, no alimentar su ego, no alimentar sus expectativas de superación, sino en alimentar su alma. Hoy sí, siguiente punto, solo hay una manera de aprender de Cristo. Podemos decir entonces, a través de todo lo que hemos visto, que la única manera de aprender de Cristo y no ser como las personas que se describen en los versículos anteriores es por medio de la palabra de Dios. Volvamos a Efesios 4:21 y con esto ya vamos a ir finalizando. Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Ya vimos que esto es a través de la predicación de la palabra de Dios. Conforme a la verdad. Conforme a la verdad que está ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Podemos decir,
Se lo repito, que la única manera de aprender de Cristo y no ser como las personas que se describen en los versículos anteriores es por medio de la palabra. Si no vemos un cambio en nuestras vidas, es porque poco o nada estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. ¿Cada cuánto se expone usted a la palabra de Dios? Mire, hay cosas locas que muchas veces uno hace. Yo hace poco acabo de terminar, quizás en 2 meses, más o menos 2 meses, de escuchar 10 años de predicación de un pastor. Y estaba día tras día, tras día, tras día. Aquel día en el campo perdí un casco. A ver, ¿dónde quedó en la cebolla? Ahí quedó. Porque por estar allí, porque querer, no lo digo que lo haga. Le digo que una locura que yo hice, porque lo que tenía que hacer era poco a poco. Pero me entró aquello que quería escuchar, 10 años de predicación de un pastor. ¿Ya lo alcancé o ya vamos iguales, por así decirlo, con el tiempo? Pero cada cuánto usted se expone a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. No estoy hablando yo de leer un versículo diario o de leer algo que me haga sentirme bien, algo motivacional. ¿Cada cuánto me expongo a la palabra de Dios? Debemos de estar constantemente expuestos a la palabra de Dios, porque solamente por medio de la palabra de Dios encontraremos la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, si no nos exponemos a la palabra de Dios, no encontraremos la verdad y andaremos engañados, andaremos en mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Vuelvo a leer el versículo 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire lo que dice el Salmo 19, 7 al 10. Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 al 10 dice así: la ley de Jehová es perfecta. Cuando habla de la ley, hablando del libro de los Salmos, la ley se está refiriendo a el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que era lo único, o era la única Biblia que tenían en ese entonces. Entonces podemos decir que la Biblia o la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, este es el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Jehová. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace, como dice, sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos, o sea, la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Solo hay una manera de aprender de Cristo: a través de la palabra de Dios y de ser expuestos a ella misma. Expongámonos, mostrémonos tal y cual somos a la palabra de Dios, y ella nos mostrará a nosotros qué es lo que tenemos que ir cambiando. Conclusión: la palabra de Dios nos expone a la verdad. Sigamos en el mismo Salmo 19, solo que el versículo 12. Mire lo que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos fallando. No nos damos cuenta que estamos en el error. No nos damos cuenta, probablemente porque tenemos el entendimiento entenebrecido. Quizás porque tenemos la mente llena de vanidades. Por eso no nos damos cuenta. Pero cuando somos expuestos a la palabra de Dios, viene lo que dice el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y este versículo es, amado hermano, continuación de los anteriores. Y lo que le quiero decir con esto es que el contexto habla de la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos expone la verdad, nos hace ver nuestros errores, la mentira en la que podemos estar viviendo y nos lleva a la gloriosa verdad que es en Cristo Jesús. La verdad es Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la vida. No podemos llegar al Padre llenos de mentira. No podemos estar frente al Señor con engaños, ya que no hay comunión la luz con las tinieblas. Pero qué hermoso, qué buena noticia, que para poder salir de las tinieblas, que para poder salir del engaño, que para poder salir de la mentira, solo lo podemos hacer con la verdad de frente. Y esa verdad es Cristo Jesús, Señor nuestro. Decidamos, amados hermanos, seguir la verdad. Decidamos, amados hermanos, exponernos día tras día a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella encontraremos a Cristo Jesús, que nos mostrará qué es lo que debemos hacer y cómo debemos andar, porque alejados de Él nada podemos hacer. Oramos.